Cuando escuchas la palabra omega 3, tu mente probablemente salta al salmón, a las cápsulas de aceite de pescado o quizá a las semillas de lino y chía. Sin embargo, la reserva más concentrada de este nutriente no proviene del océano ni de los estantes farmacéuticos. Se trata de una hierba cuya semilla contiene un 64% de omega 3 respecto a su peso total. Una especie tan generosa que un único sembrado puede sostener a un núcleo familiar durante décadas. Una planta que 500 millones de habitantes de Asia incorporan a su dieta semanal. Durante siglos, sirvió como remedio curativo, combustible para lámparas y base de la alimentación cotidiana. En Norteamérica, en cambio, la tratamos como plaga y la fumigamos sin piedad. Esta contradicción tiene un nombre y una fecha precisa. El 19 de febrero de 1942, el mandatario Franklin Roosevelt autorizó la Orden Ejecutiva 966. En apenas 6 jornadas, 120.000 personas recibieron avisos de desalojo. Disponían de menos de 7 días para empacar sus pertenencias en lo que cupiera en sus manos. Fincas tasadas en $72 millones fueron rematadas a precios irrisorios o simplemente dejadas a la intemperie. Las cosechas pendientes fueron confiscadas por terceros. Entre esos terrenos se encontraban las parcelas de familias de origen japonés que habían trabajado esta hierba durante 30 años en suelo estadounidense. Una tradición que sus mayores mantenían para curar, nutrir y extraer aceite. Al regresar tras el conflicto, marcadas por la pérdida y la ruina, jamás volvieron a sembrarla. El comercio se había desvanecido, los distribuidores ignoraban su utilidad. El saber quedó encerrado junto a quienes lo custodiaban. Hoy, la población estadounidense invierte $7.680 millones anuales en complementos de omega 3. La porción más cuantiosa de ese capital termina en frascos de aceite de pescado. Mientras tanto, esta hierba brota sin ayuda en casi cualquier clima, no exige cuidados especiales y supera en pureza a toda esa maquinaria comercial. No la cosechamos, no la ingerimos, nos han condicionado para erradicarla. El relato se origina en las sierras del sur de China, cerca del año 500 de nuestra era. Un erudito de la medicina, Tao Hong-Hing, compiló los saberes de los galenos más prestigiosos de su tiempo, dando forma a la farmacopea más exhaustiva de la época. Entre sus anotaciones figura una especie denominada sisú o regenerador violáceo, recomendada para afecciones pulmonares, purificación sanguínea y alivio digestivo. Esta hierba ya se cultivaba en la región desde hacía 400 años antes de quedar plasmada en papel. Hacia el siglo VII, había navegado hasta Japón. Durante el periodo Edo, que abarcó desde 1603 hasta 1868, los labradores la ocupaban en el 90% de las tierras fértiles. Sus hojas servían de botánica curativa, sus granos se exprimían para iluminar viviendas mucho antes de la llegada de la corriente eléctrica. Los comerciantes de mariscos las colocaban bajo el pescado fresco, no por estética, sino porque sus compuestos frenaban la descomposición. Los cocineros ya lo sabían siglos antes de que los laboratorios lo validaran. En Japón se la conoce como siso, en China como sisú, en Corea como deulcae y en la India como perilla. 4 idiomas, una única especie. En 1991, expertos del Instituto Nacional de Nutrición de la India examinaron el extracto de sus semillas. Los resultados aparecieron en publicaciones académicas con escasa difusión internacional. Revelaron una concentración de ácido alfa-linolénico situada entre el 54 y el 64%. Se trata del índice más elevado de omega 3 jamás detectado en el reino vegetal, superando ampliamente al lino comercializado a precio premium, a la chía y a cualquier derivado marino de estantería. Además, su proporción entre omega 3 y omega 6 alcanza el 1 a 6,1, un dato crucial frente a la dieta occidental moderna, que ronda el 1 a 15 en sentido inverso. Este desequilibrio, según especialistas de la Facultad de Medicina de Harvard, alimenta procesos inflamatorios y riesgos cardíacos. La hierba también alberga ácido rosmarínico en cantidades superiores a las del romero, la albahaca o el orégano. En 2004, una investigación clínica en los anales de alergia, asma e inmunología demostró que pacientes con rinitis estacional redujeron a la mitad sus molestias tras consumir extracto de perilla, sin recurrir a fármacos. En 2017, científicos coreanos confirmaron que sus lípidos atraviesan la barrera cerebral, blindando las neuronas contra el daño oxidativo. En 2024, un estudio sobre el Parkinson evidenció que el aceite prensado en frío favorecía la flora intestinal mediante el eje digestivo cerebral, uno de los campos más revolucionarios de la neurociencia actual. Durante 1000 años, la hierba obró en silencio mientras la medicina convencional miraba hacia otro lado.
Estos hallazgos provenían de hospitales y centros estatales asiáticos, publicados en idiomas que las bases de datos globales tardaron hasta principios de los 2000 en indexar correctamente. Así, se fraguó un acervo terapéutico prácticamente invisible para los médicos que recetan cápsulas marinas a diario. Entonces, ¿quién determinó que merecía ser estudiado? En 1971, una investigación con comunidades inuit en Groenlandia reveló que, pese a una dieta rica en grasas, padecían menos afecciones cardíacas. El omega 3 fue señalado como el escudo natural, y el consumo de pescado se volvió la explicación oficial, el aceite de pescado, la solución comercial. Hacia 1980, nació una industria. Actualmente, domina el 61% del mercado mundial de suplementos lipídicos. La refinación, el envasado y la logística refrigerada generan obstáculos comerciales que protegen márgenes elevados. Existen más de 15.000 publicaciones sobre derivados marinos, pero apenas 400 sobre perilla. No porque funcione mejor, sino porque cuenta con respaldo financiero. La perilla no admite patentes, sus granos no se esterilizan y su extracto no requiere maquinaria con licencias de por medio. Un hogar puede extraer su aceite anual con una prensa artesanal de menos de $100 en una sola tarde. Esa sencilla ecuación explica la ausencia de estudios. La marginación de esta hierba en Estados Unidos no fue solo académica, fue física. Durante la década de 1930, los agricultores de ascendencia japonesa en el Valle Central de California se consolidaron como el motor productivo de la costa. Generaban el 40% de los vegetales comerciales del estado. Por acre, sus terrenos rendían $279 frente a un promedio estatal de $37. Convertían suelos estériles en los más fértiles del continente. En medio de esas fincas, florecían sus huertos de perilla. Las semillas se guardaban cada otoño, el aceite se extraía en invierno y las hojas se consumían en verano. Una costumbre milenaria adaptada discretamente a tierras extranjeras. Tras el ataque a Pearl Harbor, Austin Hansen, dirigente de la Asociación de Productores de Salinas, viajó a la capital. Llevaba décadas abogando por la expulsión de estos labradores. Declaró a una revista nacional en mayo de 1942 que el conflicto real era decidir si los agricultores blancos o los japoneses dominarían la costa. Décadas de presión corporativa hallaron su excusa política. Con la orden ejecutiva, la autoridad de reubicación trasladó a 120.000 personas a recintos de internamiento. Al cerrar el año, los representantes de la Asociación de Cultivadores Occidentales celebraron los cuantiosos beneficios obtenidos por los productores blancos tras la partida forzosa. Las tierras expropiadas pasaron a manos de quienes exigieron el desalojo. Para 1960, la población de granjeros nipoamericanos se había reducido a una cuarta parte de su cifra original. El saber agrícola no regresó con los deportados, muchos migraron a entornos urbanos. Los cultivos de perilla desaparecieron, pero la especie se adaptó. Se dispersó por cunetas y baldíos del este del país, clasificada hoy como especie invasora en manuales agrícolas. En los jardines estadounidenses, un legado culinario y curativo fue rebajado a plaga. Las compañías agroquímicas ahora comercializan venenos diseñados específicamente para erradicarla. Aún así, 500 millones de personas siguen consumiéndola semanalmente en Asia. La envuelven en carnes asadas, la maceran con soja y ajo, extraen su aceite. No la han olvidado. Una porción de 100 gramos de hojas frescas ofrece 3,9 gramos de proteína, superando a las espinacas y al cal. Contiene 230 miligramos de calcio, 1,7 miligramos de hierro y 5.520 unidades internacionales de vitamina A. Pero son las semillas la verdadera base. Albergan entre un 35 y un 45% de lípidos, y de ese volumen, entre el 54 y el 64% es omega 3 puro, el mismo que la industria vende en cápsulas a precios inflados. La especie prospera en las zonas climáticas 2 a 11 del Departamento de Agricultura estadounidense, abarcando casi todo el territorio continental. Soporta terrenos pobres y sequías prolongadas. Se autorreproduce con una tenacidad que roza la invencibilidad. Un solo ejemplar genera entre 1.000 y 4.000 granos, con un 85% de capacidad de brote. Permanecen fértiles en la tierra durante 5 años o más. Comunidades rurales coreanas registran parcelas idénticas de perilla, renaciendo en el mismo suelo durante 10 generaciones sin intervención humana. Una siembra ancestral nutre a los descendientes por siglos. Para cultivarla, sumerge los granos en agua durante 24 horas antes de la siembra. Esparce sobre la superficie del suelo o en macetas con sustrato básico. Requiere exposición lumínica para germinar, por lo que no deben cubrirse. Los brotes aparecen entre 7 y 21 días.
Tras el primer mes, la planta se aclimata a las lluvias locales y demanda cuidados mínimos. Recoge las hojas a lo largo del verano, consúmelas crudas, acompaña carnes a la parrilla como hacen 500 millones de coreanos y japoneses, incorpóralas a caldos o deshidrátales para infusiones invernales. Al cierre de la estación, permite que algunos ejemplares florezcan. Las cabezas secas liberarán semillas que se plantarán solas. No obtendrás un simple adorno de jardín, conseguirás un ecosistema alimentario que regresa cada primavera sin previo aviso. Para el aceite, deja madurar las cabezas en otoño, sécalas por completo y tritúralas en frío con cualquier prensa manual. El líquido dorado se mantiene estable hasta 12 meses en recipientes de vidrio opaco. El residuo sólido nutre aves o se integra al compost. Cero desperdicio. Este es el depósito de omega 3 que la industria suplementaria tardó 50 años en evitar que consideraras cultivar. Las familias japonesas en California no perdieron la perilla por un fallo botánico. La perdieron porque fueron despojadas de sus terrenos mediante un decreto alimentado por intereses empresariales que codiciaban sus cosechas. Las corporaciones se quedaron con la tierra. Estados Unidos perdió el legado, pero no lograron encadenar las semillas. La hierba huyó a los márgenes viales y se expandió por 20 estados, aguardando ser redescubierta. Ha sido valorada por la mitad del planeta durante 100 años. El conocimiento no se ha esfumado, brota en tu acera, se vende en bolsas de siso en cualquier mercado asiático y perdura en cada cultura que se negó a olvidar lo que le arrebataron. Si esta narrativa ha transformado tu percepción sobre las hierbas silvestres que pisas, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campana de alertas. Nuestra misión es desenterrar relatos históricos y reservas naturales que han permanecido a plena vista, invisibles solo por conveniencia.